Hola, ¿qué tal? ¿Cómo llevamos estos días en casa? Día a día, ¿verdad? Bueno, pues yo voy a ayudar un poquitito con una lectura del cuento Travesía, que es mi segundo libro, con ilustraciones de Anu Hato, de Mercurio Editorial. Nosotras nos enviamos, yo le envié a Anu los cuentos y ella, sin hablar conmigo, hizo estas ilustraciones maravillosas, como esta, por ejemplo, del cuento que voy a leer ahora, a su gusto, porque lo que queríamos era hacer un ejercicio de creatividad desde la ilustración y desde la escritura. Y ahora mismo estamos preparando otro libro igual, que también hemos hecho de la misma manera, pero en el que yo he escrito para ella desde la historia de dibujos que ella me estaba contando. Bueno, voy a leer En busca del reino del gran armario, porque Travesías, cuentos para soñadores, son muchos cuentos, son cuentos juveniles. Hay algunos que pueden leer los más pequeños y las más pequeñas. Yo se los leí por ejemplo, en el taller infantil el otro día, que les encantó, en el taller infantil online. Y ellos me leyeron a mí cachitos de cuentos que tenían en su casa. Y bueno, pero hay algunos que son juveniles que hay que leérselos antes, los papis y las mamis, porque pueden haber sorpresas para los niños y las niñas. En busca del reino del gran armario. Rose y yo nos conocimos en una lavandería. Ella vivía allí, en el tambor de una de las lavadoras. Entraba y salía de las bolsas de ropa y las secadoras por pura diversión. A veces incluso esperaba horas enredada entre otras prendas para ser disciplinada con el resto. O doblaba, o doblada, como me corregía cuando contaba su juego a las otras prendas que vivíamos allí, olvidadas pero felices, por lo menos yo, antes o después del centrifugado. Y me gustaba cómo me corregía. A veces incluso me equivocaba y decía una palabra por otra solo por escuchar a una braguita de encaje como ella repetir correctamente mis frases, porque no comprendía cómo un calcetín que procedía de uno de los cajones privilegiados del reino del gran armario podía confundir expresar con exprimir, al hablar de sentimientos, o cómo en lugar de equivocado afirmaba sin duda que estaba abocado cuando me avisaba de mi error para verla enfadarse. Ese juego mío me ayudaba precisamente a olvidar mi procedencia, algo que ella se esforzaba por recordar pese a que jamás regresaríamos. O eso creía yo, porque Rose, o la Encaje, como cariñosamente la llamábamos, siempre supo que volveríamos algún día si alguien nos reconocía como suya, y más bien, si nadie se daba cuenta de que no lo éramos y nos llevaban entre la ropa limpia. A veces llegaban niños a la lavandería. Nuestra experiencia con ellos, al vivir en el reino del gran armario, nos había enseñado que eran los únicos en ver todas las posibilidades de las ropas y complementos. Pero allí llegaban con sus madres, padres, hermanos o hermanas y siempre tenían prisa, o siempre tenían sueño, o siempre se quedaban en las máquinas de los videojuegos en vez de jugar con otros niños y con nosotros, como hacían en nuestro país de ensueño. El moco, la Encaje, las sedas y yo nos colocábamos en hilera, bien visibles, en las sillas más cercanas esperando ser descubiertos, para que si había suerte, alguno nos llevara con él a su casa con la intención de jugar más tarde. En mi caso era una diversión, pero para ellos era la única forma de regresar. Creían que si un pequeño los recogía, una vez en la casa de los humanos sería fácil encontrar el camino de vuelta al reino del gran armario. Pero nunca lo veían, así que los demás empezaron a practicar nuevas formas de salto y otras piruetas para metérselos solos en los bolsillos. Yo me divertía practicando en grupo, pero me gustaba la vida en la lavandería. Por nada del mundo quería regresar con mi pareja. Allí era libre y vivía a resguardo, sin las estrictas normas de los calcetines condenados para siempre a servir a los pies, sin más opciones que viajar a la lavadora y regresar para continuar en los cajones hasta que volvieran a necesitarlo. Y me gustaba Rose. Ella era diferente a las otras prendas. Reía y se atrevía con todo. Fue la que inventó la carrera de malabarismo para entrenarse en el salto del ángel hacia los bolsillos. Y siempre ganaba, claro. Era muy exigente consigo misma, porque siempre decía que una braguita de encaje solo se diferenciaba del resto por fuera, porque a pesar de ser de la realeza de las prendas por ser íntima, su corazón latía como los del resto, incluso como el fondo de armario. Tenía 2 lazos de raso atados encima de cada abertura, por lo que a mí me parecía que su sonrisa era más pícara si cabía cuando se desenhebraba alguna hebra para arreglárselo. Entonces todo su ser se contorsionaba hasta doblarse,
dejando a la vista lo pequeñita que era en realidad. Nos llevábamos bien y éramos felices. Yo era consciente de que los demás querían regresar en busca del reino del gran armario, pero me convencía de que eso jamás sucedería. Bueno, y próximo capítulo en tu casa. Próximo capítulo o próxima página. O seguimos leyendo otro día, según les apetezca. Ay, bueno, yo les espero con mis libros y con mi ilusión para seguir viviendo día a día en casita hasta que podamos salir todos a darnos muchos besos y muchos abrazos. Mientras tanto, a cuidarse mucho, por favor.